También aparecen en el proceso los sectores como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los gobiernos locales y regionales, la Iglesia, las ONGs. Y aquí nos podemos preguntar cómo intervienen estas instituciones en un proceso, y más específicamente durante la etapa de investigación preparatoria de un proceso. Pues sí intervienen y mucho. Vamos a ver cómo. Por ejemplo, durante la aplicación de la remisión fiscal o incluso la remisión judicial, los espacios de intervención de los operadores sociales durante la remisión son los siguientes. Aparece en principio el equipo técnico interdisciplinario del Ministerio Público. Hoy en día es una línea de acción que pertenece a la persecución estratégica del delito del Ministerio Público. Este equipo va a realizar la evaluación del adolescente para decidir, para que oriente al fiscal en su decisión de si decide o no remitir al adolescente a cumplir programas de orientación. Es este equipo el que va a orientar al fiscal para decidir si un adolescente es remitido o no, si vamos a abstraerlo del proceso, si vamos a evitar judicializarlo, para que cumpla, en cambio, programas de orientación con un enfoque restaurativo, con una incidencia del principio educativo que busque reparar al adolescente, que busque reparar a la víctima y que busque una atención, un abordaje integral al adolescente. El fiscal se abstiene de promover la acción penal separando al adolescente del proceso y derivándolo a programas de orientación a cargo del Ministerio Público, Justicia Restaurativa. Pero ¿cómo? Una vez otorgada la remisión, ¿cómo aparecen o cómo intervienen estas otras instituciones? Por ejemplo, la Iglesia o la ONG Tierra de Hombres, por ejemplo. Para quienes de repente ya tenían conocimiento de esto y para quienes no, hoy lo van a saber, Tierra de Hombres intervino precisamente en los primeros pasos que tuvo el Ministerio Público para aplicar la remisión. De hecho, Tierra de Hombres fue que brindó la asistencia técnica al Ministerio Público para gestar esta salida alternativa, esta que hoy es reconocida como una salida alternativa en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Tierra de Hombres implementó programas de orientación para que los adolescentes ejecuten ahí programas de orientación. Ahí tenemos, por ejemplo, cómo interviene la sociedad civil, una ONG, en cumplir un rol tan importante para que los adolescentes puedan cumplir programas de orientación. Adicionalmente, la Iglesia. En el Agustino existe una experiencia muy interesante y exitosa, de hecho, con este sacerdote llamado y conocido como el Padre Chiqui, que intervino bastante y de manera específica en el apoyo también de programas de orientación a cargo de la Iglesia. Aquí los adolescentes podían cumplir también programas de orientación. De hecho, sería interesante presentar una lista amplia de instituciones que puedan apoyar a la remisión. Hoy no existen, por eso no se han colocado, pero se espera y de hecho, más que esperarse, se requiere que para la implementación de esta norma y de esta medida en específico, tengamos más instituciones que ayuden y que apoyen la labor del Ministerio Público en la aplicación de programas de orientación para la remisión de los adolescentes. Aquí intervienen pues los operadores sociales, en buena cuenta. Otro ejemplo de intervención de operadores sociales en el marco de la investigación preparatoria, en un proceso de responsabilidad penal de adolescentes o en el marco del código, lo vemos con la aplicación del acuerdo reparatorio. Esta salida alternativa que, como lo señalamos hace un momento, se va a aplicar cuando la infracción afecta el patrimonio de la víctima. En este caso, el adolescente va a reconocer el daño ocasionado a la víctima y va a asumir el compromiso de reparar. En estos casos, el fiscal o el juez, quien sea que aplique el acuerdo, puede adicionar las medidas accesorias, como ya lo había mencionado y dije que lo íbamos a explicar más adelante, las medidas accesorias que considere, que son las que se encuentran establecidas en el artículo 157 del Código. Estas medidas no podrán ser aplicadas en un plazo no mayor de 6 meses, es decir, la duración de estas medidas accesorias van a durar como máximo 6 meses. Yo más adelante voy a explicar cuáles son estas medidas accesorias y cuáles son las otras medidas socioeducativas que reconoce el Código. Pero ahora vamos a quedarnos con 2 de las medidas accesorias
para mí las más importantes que reconoce este código. Vemos en el lado izquierdo este gráfico, en el cual tenemos que el artículo 157, numeral 8 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes ha reconocido como medida socioeducativa accesoria la posibilidad de internar al adolescente en un centro de salud público o privado para un tratamiento desadictivo. ¿Cómo interviene en este caso o cómo intervienen los operadores sociales? Sí habíamos mencionado al inicio de la exposición, cuando vimos los datos estadísticos de los factores de riesgo y de protección y las condiciones de los adolescentes o que presentaban los adolescentes al momento de ser censados en el centro juvenil, en los centros juveniles a nivel nacional. Una de ellas, precisamente, como recordarán, incidía en el tema del consumo de drogas, en el alto consumo de drogas que presentaban los adolescentes antes de ingresar a un centro juvenil. Entonces, estos adolescentes que presentan estos factores de riesgo no pueden ser atendidos pasando por alto esta condición de consumo, este problema de adicción que presentan. Y creo que lamentablemente, anteriormente, antes de la publicación de esta norma, el operador no tenía un norte en cuanto a al qué hacer ante un adolescente que tiene problemas de consumo y respecto del cual se está evaluando la posibilidad de otorgar una medida socioeducativa o a quien se está investigando incluso, antes de pasar a propiamente un proceso. ¿Qué hacen muchos fiscales o qué hacen muchos jueces? Y esto es algo que definitivamente no debe pasar. Y si pasa, pues ya las medidas administrativas de responsabilidad funcional y penal se adoptarán respecto de estas autoridades judiciales o fiscales que erróneamente omitan frente a un adolescente que tiene problemas o que presente condiciones de adicción o problemas de consumo de drogas, que omitan no considerar esta situación para procurar su tratamiento, un tratamiento desadictivo. Claro, aquí viene otra pregunta, ¿no? Claro, pero los jueces muchas veces optan por internarlos en centros juveniles esperando que ahí los atiendan, que ahí sea subsanado el problema de adicción que presenta el adolescente, antes que dejarlo en la calle, ¿no? Y que de pronto siga infringiendo las normas penales. Esa es muchas veces la actitud de los magistrados o de los fiscales y los jueces. Sin embargo, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes sí ha recogido la necesidad de establecer que cuando se trate de medidas que no van a requerir una internación, no tiene ningún sentido internarlos en los centros juveniles por el simple hecho de que presentan un problema de adicción. Para esto, eso no aborda de ninguna forma y no representa en modo alguno una solución al problema de la infracción en el adolescente. Porque si no abordamos el problema de salud y por el contrario nos hacemos de la vista gorda o ignoramos o no atendemos el problema de adicción del adolescente, es más que evidente que su problema se agrave con el paso del tiempo y que seguramente, sumado a otros factores de riesgo, pueda incidir en que reincida, ¿no? Puede incidir en que vuelva a cometer una infracción a la norma penal. Por esa razón es que el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes la ha reconocido como una medida accesoria a esta posibilidad que tiene el juez o el fiscal de que una vez que el equipo le informe que estamos ante un adolescente con estas condiciones, con esta situación de problemas de adicción o consumo de drogas, sea internado para ser sometido a un tratamiento desadictivo en un centro de salud, sea de manera ambulatoria o sea a través de los módulos de desadicción. Pregunta, ¿estos módulos existen? No aún. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia están realizando las coordinaciones del caso para la implementación de estos módulos. Es importante contar con esta oferta de servicios, de lo contrario, esto va a quedar solo en la letra. Entonces, ¿cómo intervienen los operadores sociales aquí? De la misma manera que con la remisión, el equipo evalúa al adolescente para determinar si tiene estas condiciones. Si estamos ante un adolescente con problemas de consumo de drogas, el abordaje tiene que ser inmediato, tratar su adicción. Entonces aquí interviene otro operador social,
por antonomasia, el rector en los temas de salud en el Estado es el Ministerio de Salud. Tiene que intervenir. Y el equipo aparece nuevamente. ¿Cómo? Haciendo seguimiento, monitoreo, controlando que se cumpla con este tratamiento, como lo hace con todas las demás medidas que adopta un fiscal o un juez. El equipo aparece haciendo seguimiento y monitoreo de las remisiones, de los acuerdos reparatorios. Entonces, no queda en un saludo a la bandera la aplicación de una remisión o de un acuerdo reparatorio. Porque si este adolescente incumple con esta medida accesoria o con el acuerdo propiamente, con el acuerdo reparatorio al que se llegó y por el cual se evitó que pase a un proceso, si el adolescente incumple de manera injustificada, este equipo tiene que informar al fiscal o al juez para que se pueda revocar esta medida y continúe siendo procesado. Otra de las medidas accesorias que el Código ha reconocido consiste en matricularse en una institución educativa pública o privada o en otra cuyo objeto sea la generación de un oficio o profesión. Aquí también interviene el equipo para evaluar al adolescente que presente situación de deserción escolar. Como sabemos, 9 de cada 10 adolescentes abandonaron la escuela. 9 de cada 10 adolescentes que están en centros juveniles han abandonado la escuela, problema serio, problema considerable. Entonces, el Ministerio de Educación definitivamente interviene a fin de que coloquemos nuevamente al adolescente en el sistema educativo. Y el equipo interviene controlando que esta medida se cumple. ¿Qué pasa si el adolescente incumple con esta medida? En caso el juez la disponga o en caso el fiscal la disponga, se revoca. Ojo que el acuerdo reparatorio no necesariamente va a ir acompañado de medidas accesorias. Eso es facultativo del fiscal o el juez, ¿no? Aquí claramente el artículo 138 ha señalado que el fiscal o el juez pueden adicionar. Ese pueden significa que cuando el adolescente presente las condiciones descritas, luego de la evaluación que realice el equipo y luego de lo verificado del informe, el fiscal o el juez pueden adoptar estas ambas medidas, una o dos, o las que considere pertinentes. Bien, vamos a pasar ahora a otro tema, que es el de las medidas socioeducativas. Habíamos mencionado que el código, en su parte sustantiva, ha reconocido todo lo concerniente a las medidas socioeducativas que se pueden otorgar al adolescente luego de un proceso. El proceso de responsabilidad penal de adolescentes termina con la etapa de juzgamiento. La etapa de juzgamiento del proceso, como también lo había mencionado, se divide en dos fases. Esto gracias a la cesura de juicio, que es una figura procesal que ha sido implementada en este código y que tiene la fase de determinación de la responsabilidad penal del adolescente y la fase de determinación de la medida socioeducativa a otorgar. ¿Cómo funciona este mecanismo? La cesura de juicio oral permite que en una primera parte del juicio el adolescente pueda ser evaluado en cuanto a las circunstancias, en cuanto a los elementos de prueba actuados, durante el juicio. Es decir, el fiscal y el abogado defensor van a presentar durante el juicio los medios probatorios que han conseguido recabar a lo largo de la investigación. Estos elementos probatorios luego de actuados van a generar en el juez una decisión respecto de si, en primera, si el hecho por el cual se le ha investigado se ha cometido y si el adolescente que se ha investigado es quien ha cometido esa infracción. Si la conducta es típica, antijurídica y culpable, de acuerdo con las categorías que reconoce el Código Penal de Adultos, para determinar que tal o cual conducta es o no típica y merece una sanción. Eso en el caso de adultos. En el caso de los adolescentes nos basta con determinar que la conducta cometida por el adolescente se puede ser tipificada en el Código Penal de Adultos como un delito. Así es así. Si el adolescente, luego de la actuación de los medios probatorios de las partes, es responsable por el hecho cometido, entonces hemos conseguido determinar la responsabilidad penal del adolescente.
si la responsabilidad penal del adolescente no fuese posible no fuese posible demostrar en esta primera etapa del juicio, entonces se declara inocente al adolescente, entonces no amerita pasar a la segunda etapa. Hay una sentencia absolutoria en ese caso. Pero sí, el caso es que al adolescente se ha determinado la responsabilidad penal del mismo durante la etapa de determinación de responsabilidad del juicio oral, se tiene que pasar a la segunda fase, a la segunda etapa del juicio. ¿Cuál es la etapa de determinación de la medida socioeducativa a aplicar? ¿En qué consiste esta etapa? En esta etapa el juez hace un análisis de los informes del equipo técnico interdisciplinario. Definitivamente el del fiscal va a ser considerado porque va a estar acompañando a el requerimiento acusatorio que éste haya formulado. Pero adicionalmente, si el juez lo considera necesario y conveniente para su mejor orientación en la medida que va a decidir, el juez solicita al equipo interdisciplinario del Poder Judicial realizar una evaluación del adolescente para realizar un informe técnico interdisciplinario. Entonces, con este informe técnico interdisciplinario, el juez adopta la decisión de si va o no va de si va a requerir una medida socioeducativa para el adolescente, cuál sería, cuánto va a durar. Eso es lo que sucede en esta etapa de determinación de la medida socioeducativa a aplicar. Entonces, tenemos el juicio oral dividido en dos fases. La primera de determinación de responsabilidad penal y la segunda que le va a permitir al juez determinar qué tipo de medida va a aplicar. Porque la consecuencia lógica de haber determinado la responsabilidad penal del adolescente es determinar como consecuencia es otorgarle una medida socioeducativa. Pero para determinar qué tipo de medida, el juez se va a orientar en el informe del equipo técnico interdisciplinario, que le va a orientar al juez en torno a qué medida requiere este adolescente atendiendo a las condiciones que este equipo de profesionales ha identificado. Aquí apreciamos también un tratamiento individualizado, un abordaje integral y un tratamiento focalizado en los factores de riesgo y de protección que este adolescente presenta. Como consecuencia de esto, el juez puede optar entre las siguientes medidas socioeducativas. Tenemos medidas socioeducativas en medio abierto, que son las medidas accesorias, y las medidas no privativas de libertad. Sobre las medidas accesorias vamos a incidir en un momento. 4 son las medidas socioeducativas en medio abierto: la amonestación, la libertad asistida, la prestación de servicios a la comunidad y la libertad restringida. La amonestación se produce en un solo acto y se encuentra sujeta al cumplimiento o no de medidas accesorias por el plazo máximo de 6 meses. Esto es optativo. La libertad asistida. Cuando digo optativo me refiero a la posibilidad del juez de aplicar medidas accesorias. La amonestación se puede dar, como digo, en un solo acto, ya vamos a explicar en qué consiste, o se puede sujetar su cumplimiento a medidas accesorias. La libertad asistida es la segunda medida socioeducativa en medio abierto. Consiste básicamente en la participación diaria y obligatoria en programas de intervención diferenciados, que pueden durar de 6 meses a 12 meses. Como tercera medida aparece la prestación de servicios a la comunidad, que puede durar 8 jornadas a 36 jornadas, de 6 horas cada jornada. Y la libertad restringida aparece como la medida más intensa de todas las medidas no privativas de libertad y consiste en participación en programas educativos con duración de 6 meses a 12 meses. ¿Cuáles son las medidas accesorias que el Código ha reconocido? Medidas socioeducativas accesorias son fijar un lugar de residencia determinado o cambiar de lugar de residencia al actual, no frecuentar a determinadas personas, no frecuentar bares, discotecas o determinados centros de diversión, espectáculos u otros lugares señalados por el juez, no ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa, matricularse en una institución educativa pública o privada o en otra cuyo objeto sea la generación de un oficio o profesión, desempeñar una actividad laboral o formativa laboral siempre que sea posible su ejecución y se adecue a la legislación sobre la materia. No consumir o ingerir bebidas alcohólicas o drogas,
internar al adolescente en un centro de salud público o privado para un tratamiento desadictivo, participar en programas educativos o de orientación y otras que el juez considere adecuada y fundamente en la sentencia condenatoria. En buena cuenta, estas 9 medidas accesorias podemos tener la impresión de que son reglas de conducta, ¿no? Se asemejan a las reglas de conducta que el Código Penal o que el Código Procesal Penal ha reconocido para los adultos. Sin embargo, estas medidas accesorias en el caso de adolescentes nos van a permitir incidir en los factores de riesgo y de protección que tiene el adolescente, principalmente para atender además alguna necesidad que tenga el adolescente, alguna demanda en cuanto a un tratamiento que pueda requerir o alguna medida que se deba adoptar respecto de las condiciones que presenta. Si estamos ante un adolescente que ha desertado de la escuela, el Estado tiene que intervenir a través del Ministerio de Educación, haciendo que el adolescente retome la escuela. Igual, si estamos ante un adolescente que tiene problemas de salud, el Estado tiene que intervenir. Si no intervino, y lamentablemente si no intervino antes de la comisión de una infracción, lo tendrá que hacer ahora, lo tiene que hacer ahora. Tenemos que intervenir en ese sentido. No podemos cerrar los ojos y pretender que con la medida de internación se soluciona el problema. El problema no se soluciona en modo alguno internando a un adolescente. El problema nunca puede ser pretender que el adolescente ingrese a un centro juvenil a cumplir una internación. El problema se soluciona evitando que el adolescente llegue a un centro juvenil. Bien, esto en cuanto a las medidas accesorias que el Código de Responsabilidad Penal ha reconocido. Ojo, que estas medidas accesorias también son en medio abierto. No se cumplen cuando el adolescente está, cuando se dispone una medida privativa de libertad. No. Estas medidas accesorias corresponden al grupo de medidas socioeducativas en medio abierto, que van a estar a cargo en su ejecución de los servicios de orientación al adolescente, ¿no? De los SOAS, los llamados SOAS, en medio abierto. Bien, vamos a hablar ahora de la medida socioeducativa de internación, que es, como lo advertí al inicio de la exposición, uno de los temas que mayor cuestionamiento ha traído desde incluso la publicación del decreto legislativo 1204 en el año 2015, que modificó el Código de los Niños y Adolescentes en relación precisamente con la ejecución de las medidas. La medida de internación, que es la única medida privativa de la libertad que reconoce el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, tiene, como ya lo había también anticipado, ciertos presupuestos para su aplicación, reconocidos en el artículo 162 del Código. ¿Cuáles son? Son básicamente 3. Primero, cuando se trate de hechos tipificados como delitos dolosos y sean sancionados en el Código Penal o leyes especiales, con pena privativa de libertad no menor de 6 años, siempre que se haya puesto deliberadamente en grave riesgo la vida o la integridad física o psicológica de las personas. Ojo que este es el primer supuesto que tenemos que mirar cuando incluso queremos apuntar a una remisión, que la pena privativa de libertad por la cual que sea consecuencia de una conducta regulada en determinado artículo del Código Penal, sea no menor de 6 años. Entonces, por encima de los 6 años de pena privativa de libertad prevista para una conducta regulada en el Código Penal de Adultos, ya tenemos que pensar en una medida de internación. Siempre, ojo, no toda medida de internación se aplica mirando solamente el marco punitivo, sino que siempre que se haya puesto deliberadamente en grave riesgo la vida o la integridad física o psicológica de las personas. Si no se ha puesto deliberadamente en grave riesgo la vida o la integridad física o psicológica de las personas, por más que sea por más que se prevea una pena privativa de libertad no menor de 6 años para una conducta regulada en el Código Penal, no se aplica internación. Está amarrada a ese supuesto.